Primero, buenas tardes y nada, gracias por vuestra presencia y por acompañarnos también en esta presentación de este libro, de estas quintas jornadas. Y yo lo que pensaba cuando preparaba estas palabras es cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? O sea, porque ya son 15 años, este año vamos a hacer la 15ª semana del voluntariado y bueno, pues yo llegué hace 18 años y pico, ya para 19, que llevo viviendo por aquí, encantado de la vida de vivir por aquí, vamos, y disfrutando muchísimo. Y bueno, pues dices 15 años de trabajo intenso, de un montón de actividades, de una vida increíble que ha demostrado Río Seco. Y yo sí que pensaba que Río Seco es algo increíble. O sea, esa era mi percepción cuando preparaba estas palabras, ¿no? Es increíble por todo lo que hay detrás y por todo lo que es capaz de generar y por todo lo que es capaz de mover, ¿no? Creo que cuando hace 15 años aquel grupo de personas que estábamos rondando alrededor del monasterio y de los pueblos del Valle Manzanedo, del Instituto, de Mazorca, pues de un poquito de Villarcayo en general también, de ese grupo de personas que yo creo que nunca pudimos imaginar en lo que se iba a convertir el monasterio de Santa María de Río Seco. De hecho, no teníamos ningún tipo de pretensión, vamos, nos planteábamos cosas muy básicas y muy sencillas, ¿eh? Nos planteábamos el volver a colocar las tumbas y volver a enterrar los huesos que estaban por ahí fuera, quitar un poco de las zarzas y ojalá, nos decíamos, ojalá que algún día pongamos techo a la sala capitular. Era básicamente todo lo que pensábamos en aquel momento. Pero sí que había una cosa que nos rondaba mucho, sobre todo le rondaba a Esther, y era que no se puede amar lo que no se conoce. Y eso es así. O sea, para poder amar a una persona, amar un proyecto, amar un pueblo, amar una tierra, amar lo que sea, lo primero que hay que hacer es conocer, es adentrarse en las entrañas de un lugar, ¿no? Y claro, Río Seco casi era desconocido. Para mí lo era absoluto y para mucha gente de nuestra comarca, de las Merindades y de aquí de Villarcayo incluso, pues también era un lugar que nadie sabía ni de su existencia posiblemente. Costaba hasta encontrarlo, ¿no? En medio de la maleza y en medio del monte. Yo tuve que pedirle a Ángel y a Chelo que me llevasen porque no lo encontraba. O sea, pasaba al lado de él habitualmente, pero necesité ayuda para llegar, no había ni camino. O sea que, bueno, y en ese proceso de ir trabajando y de ir conociendo el monasterio de Santa María de Río Seco, pues empezaron a hacer proyectos para darlo a conocer. También es verdad que además esos proyectos que ayudaban a dar a conocer a Río Seco, que empezaron sobre todo en el instituto, con el proyecto de innovación educativa que hicimos hace ya 15 años. Bueno, pues eso, que fue un proyecto muy bonito en el que se involucró a los alumnos, en el que desde las distintas asignaturas se trabajó el monasterio de Río Seco. Yo creo que también fue fermento de un pensar en Río Seco como un lugar en el que transmitir cultura, en el que educar, en el que transmitir pues una serie de valores y aprender a mirar el arte, a descubrir la belleza que encierra nuestra tierra y en concreto ese lugar. Y eso para mí realmente yo creo que eso es una aventura apasionante, ¿no? Porque el saber siempre enriquece y nos ayuda a construirnos como personas, ¿no? Y sí, creo que realmente Río Seco, además de que sea un lugar ahora súper visitado, que tenga un montón de eventos, de actividades, que luego nos contará Esther también, las actividades todas las que tenemos preparadas para este verano. Es decir, además de todo eso que
bueno, pues que ayuda a divulgarlo y a que venga gente a nuestra tierra y a que sea pues un valor económico y turístico también para nuestra tierra, que también eso es importante y generador de empleo, pero para nosotros la opción por la enseñanza casi en Río Seco es una vocación, y eso es el que se haya conseguido, es que no hay nada igual, o sea, es decir, no hay nada que realmente, es decir, se han recuperado muchos edificios, se pueden utilizar, hay muchas visitas turísticas, pero que desde un lugar seamos capaces de formar, educar, transmitir, eso es una pasada. Y es algo increíble, ¿no? Y posiblemente sea una de las grandes fortalezas que tiene Río Seco, ¿no? Enseguida empezaron pues muchas aventuras alrededor de lo que es el tema educativo y de lo que es la formación. Y desde ese primer pie hasta las primeras publicaciones, el libro que fuimos poco a poco dándolo a conocer por un montón de rinconcitos, de pueblos pequeños a ciudades grandes. Todo presentamos ahí no sé cuántas veces libros. Bueno, hay un montón de aventuras alrededor de lo que significa educar y transmitir valores y aprender a amar la historia, el arte y una tierra concreta como es la nuestra. Por eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Y cuando pienso, dices, jo, es que hemos hecho 5 cursos con la Universidad de Burgos. 5, ¿eh? Y además uno de los cursos que ya la universidad no se plantea ni si le tiene que aprobar o no, porque tiene alumnos, ¿no? Porque muchos de vosotros habéis participado en ellos, ¿no? O sea que llama la atención de la gente y de nuestra tierra. Y no solo hemos conseguido que se dé un curso sobre el monasterio de Río Seco en la Universidad de Burgos, es que además hemos conseguido que se dé aquí, en Villacayo, entre nosotros, que eso también está bien, no solo en las ciudades, sino que la cultura, el arte, la educación llegue a nuestra tierra, ¿no? Y llegue a nuestros pueblos y nos dé la posibilidad de participar a todos de ello, ¿no? Creo que eso es muy significativo, ¿no? Pero es que luego han venido más cosas, porque ya no solo ha sido la Universidad de Burgos y bueno, lo que es la publicación de las jornadas, es que no hay otro curso que publique las jornadas, los estudios, y eso también es increíble. Nosotros lo hacemos en los pueblos y desde Río Seco se pueden hacer cosas tan maravillosas como las que se hacen en las ciudades o más, ¿eh? Porque de hecho el presentar las jornadas es propio nuestro. Luego ya han venido cursos y convenios con otras universidades, ¿no? El que tengamos un máster de arquitectura en Valladolid, por ejemplo, en la Universidad de Arquitectura de Valladolid. Hace poquito estaba participando Félix Escribano, el arquitecto, en ese máster de arquitectura. Es decir, se está haciendo en Valladolid de Río Seco. Pero bueno, no solo eso, también en la Politécnica de Madrid, ¿no? En la Politécnica se está dando se han dado 3 años máster desde Río Seco, ahí incluso haciendo un arco o aprendiendo a tallar y luego colocándolo y viniendo todos los arquitectos de ese máster a participar, a visitar y a estar en Río Seco y a aportar también lo que ellos hacen, ¿no? Lo que ellos saben. Es que es casi increíble, ¿verdad? Que un lugar como Río Seco, hace pocos años totalmente abandonado y desaparecido, ahora tenga esas referencias a esos niveles universitarios y educativos que se han dado. O incluso las tesis doctorales, ¿no? O sea, ya tenemos a Aarón, ¿no? que participó en el curso de verano, que ha hecho y ha presentado ya su tesis doctoral sobre el monasterio de Río Seco. Es decir, una tesis doctoral. Creo que son un montón de cosas que nos están recordando lo que podemos llegar a conseguir cuando somos capaces de creer en algo, de trabajar juntos por algo, de luchar por algo, y cuando vamos un poquito más allá de lo que es reconstruir un edificio, sino que lo más importante de Río Seco es que es para las personas, que es para construir personas.
que está cargado de valores, del valor que aporta cada uno de los voluntarios, a los que siempre estaré agradecidos y de lo que tanto yo he aprendido de vosotros, de todos aquellos que habéis dedicado vuestro tiempo, ¿no? De los valores que hay alrededor bueno, pues de todo lo que allí se hace, desde la convivencia que tenemos en el monasterio de Río Seco hasta, bueno, pues la gente que viene a escuchar no solo la historia y la importancia de una bóveda cuatripartita de terceletes, no es lo más importante. Lo importante que viene a escuchar la gente es la historia de Río Seco. Eso es lo que viene a escuchar. Y con eso se queda la gente. Los que hacen cursos de verano, los que vienen de visitas, los que hacen las visitas guiadas y los que, pues bueno, llegan a un lugar que se van no solo con una visita bonita, sino con una experiencia de la importancia del trabajo común, del creer y de las oportunidades que se nos pueden ofrecer. Por eso yo creo que el presentar ahora estas jornadas pues es un seguir soñando, un seguir adelante, un decir, no nos hemos cansado en 15 años, no nos cansamos, porque el valor que realmente hay detrás somos pues la gente que se ha comprometido con esta tierra, utilizando, disculpa, un lugar, que es el monasterio de Río Seco. Un lugar maravilloso y que ofrece unas oportunidades increíbles, es verdad, pero intentando dar lo mejor de sí mismo. Por eso, presentar este libro es presentar a todo el trabajo que ha hecho Esther para coordinar ese curso de la universidad, pero también el que cada uno de esos ponentes pues, ofreció también parte de lo mejor de uno mismo, como hacéis cada uno de vosotros, cuando colaboráis, de cada uno de los voluntarios, de los que forman la fundación, de los que de alguna forma u otra sentís Río Seco como algo vuestro, como algo parte también ahora de nuestra historia personal, porque yo creo que Río Seco sí que se ha convertido en parte de nuestras vidas y de nuestra historia. Así que nada más, dejo a Esther con la presentación y agradeceros una vez más vuestra presencia. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a los alumnos y alumnas que estuvisteis en el curso de las quintas jornadas del monasterio de Río Seco y muchas gracias a los que no estuvisteis pero que también venís hoy. Entonces, os voy a contar un poco qué características tiene el libro, que por cierto no lo hemos puesto en la mesa, qué desastre. Bueno, en primer lugar, es de bien nacido ser agradecidos, entonces voy a dar las gracias tanto a quienes han participado en la publicación del libro como a las instituciones que han formado parte o que nos han ayudado, que gracias a ellas se hayan podido celebrar las jornadas de Río Seco, ¿no? Queremos agradecer la publicación, habitualmente desde siempre, desde el primer volumen. Nosotros nos ocupamos de la maquetación y es la Diputación la que hace la edición de estos libros, ¿no? Pero quiero dar las gracias porque estos libros no existirían si no hubiera habido previamente el curso de verano. Y el curso de verano, desde hace 2 años, funciona con el patrocinio del Ayuntamiento de Villarcayo y también queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, de la Fundación, la Asociación, del Proyecto Aldaba, del Instituto Merindades de Castilla, de FENORTE y de Ríos, que son 2 empresas que llevan una serie de años colaborando con nosotros. Como decía Juanmi, bueno, yo creo que en mi caso es una especie de deformación profesional o personal. A mí me parece que es interesantísimo para conocer la historia, hay que investigar y entonces al principio nos planteamos la posibilidad de haber hecho un seminario o un curso sobre el monasterio, pero la idea fue continuarlo, dedicarle 3 días. Quienes habéis estado sabéis que son 3 días, 3 mañanas de intervenciones de ponentes y 2 tardes de actividades.
y la idea era darle continuidad. Pero yo creo que los cursos, en general, los cursos de verano, que pueden ser maravillosos, el verdadero sentido para mí que tienen es que todos esos contenidos que ahí se dan se perpetúen en el tiempo, y los contenidos solo se perpetúan a través de los libros. Creo que los libros son uno de los mayores regalos que nos ha dado nuestra civilización y por eso es tan importante. Me da rabia porque el año pasado creo que os dije el número de páginas que llevábamos, que eran como 1070 y algo, que eso sí que es importante, 1070.000 páginas sobre el monasterio de Río Seco. Y que son creo que de 200 o 300 y pico páginas, es la más voluminosa. ¿Cuántos tiene, Chelo? 332. 332, es la más voluminosa, es decir, llevamos casi 1400 páginas sobre el monasterio de Río Seco. Os cuento un poquito cómo va, digamos, o sea, siempre mi planteamiento es ir de lo general a lo particular. Y entonces, los 3 días, la mañana del primer día se dedican a temas más genéricos, la segunda mañana ya se centra en estudio más del monasterio, y la última mañana se dedica ya en concreto a trabajos que presenta el arquitecto, que presenta la arqueóloga, que presentaba Aarón mientras estaba haciendo la tesis, o que yo presento siempre una visión de qué han sido las actividades que han hecho los voluntarios a lo largo de estos 2 años. Porque de hecho, como bien sabéis, la memoria es algo súper frágil. Yo llevo desde el comienzo en esto, pero si echo la vista atrás y digo, ¿esto cuándo fue? Pues yo soy incapaz de recordarlo, salvo que haya un año muy concreto que haya ocurrido algo. Pero sin embargo queda todo ahí, todo queda ya anotado, y además a nosotros nos sirve como reflexión, que decimos, ¡ay, qué pasó hace 2 años! Buscamos el libro de la jornada que se corresponda y sabemos qué tipo de actividades, por ejemplo, hicimos o cómo se ha ido recuperando el monasterio, ¿no? Bueno, pues este es el índice. Casualmente, este año hubo más ponentes que nunca, porque casualmente, esto fue en 2024, el máster que se daba en la Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el trabajo de fin de máster versó sobre el monasterio de Río Seco. Para nosotros, a mí me pareció como el sueño de una noche de verano aquello. Y entonces lo que decidimos fue invitar a los estudiantes y a los profesores a que dedicaran la jornada del segundo día a mostrar esos estudios que se habían hecho sobre el monasterio de Río Seco. Y la verdad es que, bueno, fallaron 2 profesores, uno por un problema familiar y el otro por una enfermedad, pero no sé cómo hubiéramos podido ajustar tantas actividades, nos hubiera resultado como complicado, ¿no? Entonces os voy a dar un repaso y os voy a contar, así como muy por encima, qué es todo lo que hay en este libro, ¿no? La primera comunicación es la tutela penal del patrimonio histórico, y se ocupó de ella Juan Manuel Fernández Aparicio, que es fiscal y profesor de la UNED de Jaén. Es alguien que nos lleva siguiendo hace años, es amigo del monasterio de Río Seco, y llevaba años diciéndome que él colaboraba con esta ponencia, bueno, colaboraba como quisiéramos, ¿no? Pero yo no encontraba cómo meter esto, hasta que este año, como veis, se hablaba de los problemas de la desamortización y luego la tutela de los edificios, ¿no? Entonces, os he recogido, 2 artículos. Fue una ponencia fantástica, además fue una ponencia sumamente ágil, él era muy entretenido, no ha puesto ninguna foto, que sí que hizo aquí en la presentación, pero sí que os voy a leer, para los que no tengáis el libro o no le penséis comprar, por ejemplo, algunos de los artículos del Código Penal, porque él comenta qué es lo que ocurre en el Código Penal, cómo se trata el tema del patrimonio. Bueno, pues el artículo 321 dice: los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 25 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 5 años. En cualquier caso, los jueces o tribunales motivadamente podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción y restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Es decir, el Código Penal sí que se preocupa por qué ocurre si atentamos contra el patrimonio. Y este otro, que seguramente os sorprenda, que es el artículo 324, que dice: el que por imprudencia grave cause daños en cuantía superior a 400 euros, que veis que no es nada, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente
gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de 3 a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Es decir, nuestro Código Penal sí que se preocupa de que realmente no hagamos eso, ningún atentado de 400 euros, que veis que no es nada realmente, ¿no? Bien, bueno, su ponencia fue muy interesante y su artículo es muy interesante. El siguiente de la primera mañana fue José María Sadía, que es periodista especializado en patrimonio, que veréis a veces publica en El País o publica también en el diario.es y a veces en otros, porque es un periodista, digamos que freelance, ¿no? Su ponencia se tituló El autoexpolio del patrimonio español. No fueron ellos, fuimos nosotros, porque tiene un libro muy interesante sobre el autoexpolio. Y claro, él dice, no fueron ellos, o sea, no fueron los americanos los que nos llevaron las cosas, sino que fuimos nosotros los que lo vendimos. Fue súper interesante su comunicación y él habló sobre todo, porque lo siguió muy de cerca, ¿os acordáis? El claustro de Palamox, habló de él, qué es lo que le fue ocurriendo, etcétera. Bueno, de esto y de muchos otros casos súper interesantes, casi como una especie de novela de aventuras. Jaime Nuño González, de la Fundación Santa María la Real, nos habló de monasterios, desamortizaciones y patrimonio cultural. El caso Burgales fue de forma genérica, es el primer día, no se centró en el monasterio de Río Seco, sino que habló de forma genérica cómo afectaron las desamortizaciones en el caso de Burgos. Y os he puesto una de las fotografías que aparece en este artículo, por lo llamativa que es, pero bueno, debo decir que esta es el convento de Nuestra Señora de los Valles en Torresandino. Pero vamos, que también tenemos fotos nosotros, de Río Seco, no eran ovejas, son vacas, pero lo mismo, vamos. Con la diferencia de que, claro, aquí la iglesia, como veis, no tenía techumbre, que en Río Seco sí que la tenía y la sigue teniendo. Bien, el segundo día le dedicamos, por las tardes, les dedicamos a visitar diferentes espacios, y entonces visitamos aquellos lugares donde sabíamos que había algunos elementos del monasterio de Río Seco, en Arija o en Munilla fuimos. Y al día siguiente dedicamos toda esa mañana a hablar desde la Escuela de Arquitectura, a hablar primero los profesores y luego los alumnos. Nos presentaron 3 alumnos lo que ellos habían decidido, que a mí me pareció un juego muy interesante. Ellos habían trabajado todo el año sobre el monasterio de Río Seco. Primero hacen un estudio, digamos que teórico, histórico, y después cada uno dice, yo en este monasterio haría esto, y nos lo cuentan, ¿no? Entonces, la primera intervención es de uno de los profesores, es de Ángel Martínez Díaz, y su ponencia era relevancia de los estudios previos en la intervención en el patrimonio, hacia un método para el conocimiento. Claro, no se puede intervenir en el patrimonio si no hay un estudio previo, eso es esencial, porque cuando eso no se hace, se paga. Cuando tú decides de repente mover las piedras sin nada, estaba pensando, estaba contigo, ¿quién me habían contado hacía poco? Bueno, pero si tú, es esencial que haya un estudio arqueológico para ver qué hay debajo, si tú vas a seguir construyendo encima, y hacer una lectura, quien tenga que hacerla, de los paramentos, para que luego tú entiendas cómo es ese espacio. Por ejemplo, él, entre todas sus intervenciones, ponía una de las imágenes, es esta, y de repente, viendo la imagen, me he acordado de los primeros años cuando yo iba al monasterio de Río Seco, y aquello, entre todos los hierbajos y todos los árboles, era complicadísimo entender cómo podía ser. Hoy es fácil entender la planta del monasterio, pero al principio era complicadísimo entender qué valor tenían las estancias, cómo era aquello. Bueno, pues yo tiré de un plano ideal, que es el de Isidro Bango, que está publicado en prácticamente todos los libros de historia del arte medieval. Y entonces, gracias a eso, porque en el caso del Cister además van como a piñón fijo, y entonces siguen más o menos ese tipo de esquema constructivo, eso es esencial. Y luego es esencial también, es muy interesante, que tú pongas el plano de Río Seco junto a otros planos cistercienses para ver si es igual, si es diferente, en qué se parece, en qué se diferencia. Todo eso es lo que te hace que tú tengas un conocimiento previo de cuál es
¿Qué es lo que estás viendo? A mí eso es lo que me enamoró de la historia del arte. Yo hice historia del arte porque de repente un profe mío, cuando yo estaba en sexto de bachillerato, creo que era, sí, en sexto de bachillerato, puso una planta, dibujó la planta y él nos ponía, no era muy habitual en mi época que los profesores pusieran diapositivas, él las ponía, y entonces dibujó la planta, luego nos puso la diapositiva y a mí se me abrió el mundo. Y dije, ¡guau! O sea, hacen unas rayas y yo con esas rayas puedo saber cómo es el edificio. O sea, dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Y eso me sigue enganchando muchísimos años después. Entonces, es esencial ese estudio para poder luego intervenir en el patrimonio. Quiero decir que eso lo necesitan también los arquitectos. Yo creo realmente que esto es una crítica mía personal. No sé si estaría bien que se grabe o no. Pero yo creo que en realidad, que no se suele hacer, debería haber un equipo formado por arquitectos e historiadores del arte, porque cada uno vemos las cosas desde una perspectiva y las cosas se ven mucho mejor cuando se juntan todas las perspectivas y se tiene una visión mucho más completa. No se tiende a hacer. La verdad es que historiadores del arte cada vez quedamos menos, pero bueno. Bien, la siguiente esa mañana fue Mercedes González Redondo, que es ahora vicerrectora de la Escuela Técnica de Arquitectura, y ella habló sobre el monasterio de Río Seco y la innovación docente en la Escuela Técnica, y habló de toda la serie de proyectos. Ha habido otros proyectos, pero ya se habían hablado en jornadas anteriores. Por ejemplo, lo que comentaba antes Juanmi, este arco que estaba fatal y que se iba a destruir, se arregló en unas jornadas, en un taller de cantería, y luego los alumnos en el máster se dedicaron a estudiar cómo debía ser ese arco, y luego lo labraban en Madrid y luego lo montaban aquí, ¿no? Y el año pasado habían estado trabajando para ese trabajo de fin de máster y la intervención se hizo sobre el claustro del dormitorio, que es ese claustro, ese segundo claustro que no tiene nada, que ha desaparecido entero. Bueno, pues de ahí hicieron diferentes propuestas. Yo no sé si lo llegáis a ver bien. Es que igual, Juan, igual apagas las luces, están ahí, porque igual no se ve. Claro, yo lo veo aquí, no veis nada, está ahí el formato de... Se ve, a ver, la ruina detrás. A ver. No, esta ya no es. A ver, otra. Tampoco mejora mucho. No. Vale, pues nada. Vale, pues déjalo así. Es una pena, porque ellos lo que han hecho es, sobre una fotografía de la situación de la ruina, proponen cómo podría ser ese claustro, ¿no? Y luego ya empezamos con el trabajo de los alumnos. Hicieron un trabajo conjunto, que es un poco ese estudio del que os he hablado, análisis arquitectónico, histórico y territorial del monasterio, y fueron estos tres, lo hicieron los tres alumnos, Juan Carrascosa, Ana Ferré y Trinidad Hurtado. Y entonces lo que hacen es un estudio, a mí me resulta muy interesante, es como una especie de resumen de la historia de Río Seco. Hay unas tablas así cronológicas muy interesantes, y luego, no se ve nada, ¿no? Es que este es un dibujo restitutivo de lo que era la Torre del Abad. ¡Jolín, qué pena! Es un problema del proyector. Entonces, y estos fueron los trabajos de los alumnos. Juan Carrascosa convertía, él, si tuviera un proyecto y le dieran dinero, él intervendría en la zona del Abad, y él propone crear una hospedería. Y eso es toda su intervención, habla sobre ese tema. Veis que aquí esta es la fotografía de la ruina, y esto es lo que él propone, es que se ve fatal. Bueno. En el libro también. Sí, eso, en el libro lo vais a ver estupendamente. Y hace un esquema de cómo podría ser en origen la zona de la Torre del Abad. Ana Ferré lo que propone es convertir una zona del monasterio en centro de retiro para estudiantes que tienen que preparar oposiciones, etcétera. Podrían estar haciéndolo ahí. Entonces ella lo hace en el claustro del dormitorio, ese que está sin arquerías, como os decía. Trinidad Hurtado lo que propone es crear un museo de la memoria de los monasterios cistercienses, y ella lo hace usando y reconstruyendo la zona esta de la escalera principal, que es súper chulo todo su trabajo. Aquí se ve, a mí me gusta mucho, los arquitectos además
como dibujan muy bien y tienen una visión espacial maravillosa, algo que al resto de los mortales nos llevaría un montón de tiempo tratárnoslo de imaginar, ellos nos lo dibujan en un pispás. Y entonces aquí lo que nos hace, esto os puede permitir que la próxima vez que vayáis a Río Seco y transitéis por ese espacio del que no queda nada, imaginéis de una forma mucho más real cómo fue ese espacio, ¿no? Aquí lo mismo, en 3D, y ella propone en esa zona de ahí ese monasterio. El último día, las intervenciones del último día, Aarón habló de una parte de su tesis, que eran apuntes sobre arquitectura, retablística, música, mobiliario y ornamentación, y entonces él presentó las fotografías de algunas piezas que están fuera del monasterio, como esta, que es la pila bautismal, que sobre todo es interesante porque hay una fotografía que generalmente no aparece, que es la de la cruz, que es la cara más visible, ¿no? Esta es una reconstrucción de dónde estarían algunos de los monasterios, de los retablos del monasterio, y ahí veis el retablo principal, el de las dos cabeceras, el de los dos pilares y el de allí, que sería el de la sacristía. Aquí le falta uno que habíamos descubierto el año pasado, que es el del Cristo, que estaría en esta esquina, que estaría aquí. Pero no sé por qué, creo que las fotos que le pasé no eran buenas o no le dio tiempo de incorporarlo a su tesis, pero este también le tenemos localizado, que está en Arija. Bien, entonces estos son los retablos. Este es el retablo que estaría en la capilla de la derecha del monasterio, le faltan algunos elementos. Este es el retablo que estaría en la capilla de la izquierda, que era el retablo que ahora está en las Machorras, aunque hay elementos que no eran de Río Seco. Por ejemplo, la Virgen no es, lógicamente, y esto tampoco. Este Calvario no es de ahí. Ahí había un óleo de Santa Úrsula, me parece que era en concreto, que ese en el traslado a las Machorras pues ha desaparecido, quizás se rompiera o no lo sé. El caso es que lo pregunté porque está súper bien restaurado en las Machorras, y justo detrás de este, si visteis la noticia del año pasado, aparecieron las pinturas murales de Rosario de Velasco, está justo detrás. Afortunadamente esas se han salvado porque la cabecera de las Machorras es circular y el retablo es recto, porque iba para una cabecera recta, entonces queda ese huequito. Por eso se han salvado. Si este se hubiera puesto encima de las pinturas, aquello se hubiera olvidado absolutamente y no se podría hablar de ellas o intentarlas recuperar. Y estos, que parecen ahí muy estilizaditos, pero que son unos pedazos retablos importantes y que es un retablo que tiene por 3 lados, son los que estaban en los pilares que separan la cabecera, o sea, el presbiterio de las otras dos capillas, ¿no? Este es el central, que es impresionante. No le hace justicia a las fotografías, que está en el seminario de Burgos, y que claro, aquí, pues en el seminario, que está súper bien cuidado y bien, pero claro, esto aquí en Río Seco es ventana, entonces por ahí entra la luz, lo mismo que esto es ventana, y detrás de la Virgen entraba la luz, y entonces la ascensión de la Virgen es mucho más espectacular y mucho más teatral, lógicamente, como buscaban todos los del barroco, ¿no? Silvia hizo una intervención sobre una pieza que ha aparecido, se titula A propósito de la bucarina de Río Seco, y os digo, las bucarinas son estas piezas de barro, a veces de barro poco cocido, que en el barroco las mujeres acostumbraban con frecuencia a comer, y que son bastante famosas. Bueno, ella nos hizo una presentación fabulosa a través de cuadros del barroco donde aparecen representadas bucarinas. Una de ellas, la más famosa, es la bucarina que le presentan a la infanta en las Meninas, ¿no? Bueno, pues nosotros en Río Seco, a mí de las cosas que más me emocionan es la cerámica en Río Seco, porque dices, bueno, hay monasterios donde han conservado, yo que sé, la botica, o han conservado la cocina, y lógicamente han quedado platos o han quedado elementos de la botica. Bueno, aquí no se conserva nada, ¿veis la ruina que era? Bueno, pues han aparecido trocitos. Bueno, hemos tenido la suerte de que uno de los trozos aparece el escudo de Río Seco con el nombre y el nombre del abad que mandó hacer esos platos, o sea, esa vajilla del monasterio, y luego la paciencia de la arqueóloga hace que los haya convertido en objetos, y entonces a mí eso me emociona sobremanera. Entonces nos presentó algunos, todos estos son objetos
que han aparecido en el monasterio, con su nombre, y esta es la bucarina. Fijaros qué cosita más increíble, tiene menos de 10 centímetros, pero que es milagroso que haya aparecido los trozos y que se haya podido recuperar esa bucarina. Lo de arriba son fusayolas, que son pesas de telar, que a mí son piezas que me apasionan, me parecen bellísimas. Y luego, Félix, como todos los años, habla de la intervención, y la intervención de la que él trató fue la recuperación del patio renacentista y Torre del Abad, que ya está finalizada toda esa primera parte, ¿no? Entonces, aquí veis las fotos de cómo ha quedado. Hemos conseguido que se recuperasen, aunque se han perdido mucho, estos esgrafiados, se han consolidado y se ha colocado un pequeño saliente para que la lluvia y las inclemencias no le sigan estropeando. Es una pena porque se han perdido gran parte de los grutescos que había arriba, pero bueno, se ha podido recuperar y de hecho hay estudios previos que hicieron, creo que en las cuartas o en las terceras jornadas, es decir, que en su día todo esto está documentado. Ese es el valor del libro, todo esto está documentado y si quisiéramos podríamos hacer otros esgrafiados y recuperar toda ese espacio con todos los esgrafiados tal y como eran, porque está recogido. Si no, a día de hoy no podríamos recuperar, si no hubiera fotos, si no hubiera libros, estos elementos esenciales que además a mí me encantan. Son unas piezas del Renacimiento impresionantes. Bueno, y estos son, me imagino que gran parte de vosotros y vosotras ya conocéis cómo está ahora, ¿no? No he logrado encontrar, bueno, pero no, vamos, que no he tenido tiempo de buscar entre las fotos, de haberos puesto una ya con la torre terminada, ¿no? Y luego, como todos los años, yo acabo hablando de las últimas actuaciones del voluntariado en Río Seco. Os cito por encima solo algunas, porque en esos 2 años, entre el 22 y el 24, hemos conseguido poner el suelo de la sala del aula de estudio, se volvieron los escudos a la zona norte, se colocaron los baños, se hicieron los baños con coloque milagroso de esa caja que baja ahí en ese espacio, que a mí me parece como increíble el que pueda conseguirse. Norbert Ittrich ha construido el órgano y está en el lugar donde estaba el órgano hasta que desapareció. Todo el trabajo de voluntariado, los que se ha ido haciendo, aparecen también, aquí solo os pongo algunas, todas las actuaciones que ha habido durante esos 2 veranos, algunos de los trabajos más académicos, nuestra participación en algunos, en ARPA o en algún congreso, etc. El taller de jardinería, que fue el primero, este año ha habido el segundo ya. Y luego siempre, todos los años, hay unas fotos de los alumnos, porque a mí eso me parece esencial. Hace años lo vi en un congreso en el que participé y dije, ¡jo, qué cosa más bonita! Porque queda ahí y se ve siempre, entonces es importante que quede en constancia de las cosas, ¿no? Y antes de finalizar, os voy a contar cuáles son las actividades que tenemos este verano y os voy a invitar a que participéis en ellas. Os voy a pasar rápidamente las que hay. Mirad, bueno, la presentación es hoy. El 28 de junio vamos a hacer la primera cata de cerveza. No os quedéis sin entradas, que las tenéis en la hojilla. Y va a ser una cata de cervezas Mica y de queso de Santa Gadea, con un autobús que va a salir desde la plaza de Villarcayo, para que no tengáis ningún problema luego para conducir. El día 6 va a haber un concierto del grupo Esquerzo, que es un conjunto de cuerda con una soprano. Luego, el 16 de junio, un concierto de órgano y trompeta. Y para mí la intervención así más, que a mí más me emociona de todo el verano es la exposición de José Quintanilla. Va a haber una exposición de fotografía. José Quintanilla es un fotógrafo a nivel nacional que vive en Madrid y que acaba de recibir una mención especial de Foto España, ha ganado muchos concursos y es un artista muy interesante. Yo vi en televisión un programa en el que se veían sus fotografías. Él fotografía ruinas, con una historia detrás de cada una de las ruinas, etc. Y me emocionó y dije, madre mía, este hombre, o sea, ¿no? Qué bien nos podía haber retratado Río Seco. Bueno, el caso es que le localicé su teléfono y le
llamé y proponiéndole que viniera a exponer a Río Seco, yo dije, me va a mandar a la porra, pero ¿qué va? Le pareció tan increíble el proyecto que dijo, ah, pues vale. Y entonces lo pensábamos haber hecho el año pasado, pero el año pasado por problemas personales no pudo hacerlo. Y yo creo que además ha ido creciendo el proyecto con el tiempo y entonces presenta 25 fotografías, pero os hablo de fotografías, las más pequeñas creo que son de 1,5 metros por 1 y pico en tela, pero las hay de 3 metros por 2,5 metros. Y son fotografías de a lo largo de toda su carrera, digamos, las diferentes ruinas y algunas que ha hecho específicas sobre el monasterio de Río Seco. También os invito que todos los sábados del mes de julio y el mes de agosto va a haber los sábados de, a ver, no voy a meter la pata, de 10:45 a 12 de la mañana, 1 hora de silencio en Río Seco. Ya hemos creado un grupo que solemos estar algunas mañanas cada X tiempo, pero este verano Paloma San Román, no sé si la conocéis, bueno, que es una persona estupenda para dirigir y bueno, para acompañarte en el silencio, se va a hacer esas mañanas, entonces va a ser libre, puede ir quien quiera y va a haber unas pequeñas normas porque para no poder entrar para interrumpir, media hora de silencio, un ratito de caminar y otra media hora de silencio, entonces sabiendo eso, bueno, para que quien quiera que pueda participar. Y este es os cuento también el proyecto de... os invito a que apuntároslo por favor, el 19 de julio, que es un sábado, se inaugura esta exposición. Y se inaugura esta exposición, digamos que a lo grande. Va a haber un concierto del grupo Seiren, que es un grupo de 4 sopranos de Medina y piano, y luego va a haber una performance, la hija de José Quintanilla es bailarina y va a hacer una performance y su hermano y otro van a hacer la música, una música como un poco de ambiente, bueno, no voy a dar más datos. Y digo, si os interesa, que sepáis que la financiación de esta exposición va a ser con ayudas que recibamos de instituciones, pero también gracias, como se está haciendo siempre todo en Río Seco, gracias a la colaboración de todas las personas que participan en este proyecto, que es un proyecto maravilloso y que es un proyecto de todos. Entonces, estas fotos, que las ha hecho específicamente sobre Río Seco, se van a vender. Y ese dinero, él no gana nada de las fotografías, es más, ha cedido todos sus derechos para que no nos cargue la VEGAP, que no nos cobre por usar sus fotografías, ¿no? Entonces que sepáis que lo vais a tener ahí y ese día os invito porque creo que va a ser algo realmente especial y va a estar 2 meses luego la exposición y claro, perdón, me enrollo con esto y no sé cuánto más actividades que hay, perdonad, que voy para atrás. Porque luego tenemos otro concierto de órgano y corno inglés el 23 de julio, a finales del 28 de julio al 2 de agosto va a ser la 15ª Semana del Voluntariado, el 3 de agosto será la Fiesta del Voluntariado y luego hay otro concierto de órgano el 20 de agosto y del 1 al 5 de septiembre será el 5º taller de cantería que se intervendrá en la zona de la hospedería. Estáis invitados todos y todas a participar en esto, espero veros allí y daros las gracias, de verdad, daros las gracias porque sin alumnos no hay curso, sin curso no hay libro. Entonces, daros las gracias porque llevamos 5 años, 5 cursos, 10 años, en realidad 11, porque pilló la pandemia por medio, así que daros las gracias por vuestra colaboración y por estar aquí esta tarde, que además hace un calor increíble y no es lo más mejor para pasar la tarde, así que muchas gracias, de verdad. Podéis arreglar las preguntas que queráis sobre libros, sobre las jornadas o sobre lo que os apetezca sobre el monasterio de Río Seco. Así que si alguien quiere decir algo. Nada. También podéis pasar a que os firme el libro. Pero si no es mío, si es un libro coral. Todos, pero
Y nada más, pues eso lo dicho, agradeceros el estar aquí esta tarde, agradecer también todo lo que cada uno de vosotros hacéis y aportáis porque el arte, la cultura, la historia, la educación, pues siga adelante y que sea un pie fundamental del monasterio de Rioseco. Y lo que decimos muchas veces, sin un lugar como el monasterio de Rioseco, que no vive nadie, que está en medio del monte, que hasta hace 4 días estaba totalmente arruinado, se ha podido hacer lo que se ha podido hacer y hasta donde estamos llegando y llegaremos, porque proyectos y ganas e ilusión no nos falta. Simplemente que pensemos qué no podemos lograr dentro de nuestra fragilidad o desde nuestra pequeñez si en Rioseco se ha conseguido tanto, ¿no? Eso para pensarlo, tanto para nuestra vida personal como para la vida de nuestros pueblos. Gracias. Y yo también quiero hacer una postilla, y es que Unamuno hablaba de que la ruina puede ser una esperanza. Para nosotros, desde luego, lo ha sido. Y una ruina también puede ser un lugar desde el que surja una revolución, que es lo que ha ocurrido en Rioseco. Y cada vez yo, de verdad, llevo 15 años enganchada a Rioseco y a día de hoy es un proyecto que me emociona. A ver, no me malinterpretéis, me emociona muchísimo el edificio y tal, pero me emociona el grupo humano que hay detrás. A mí me emociona el haber descubierto a una serie de voluntarias y voluntarios involucrados en un proyecto común, y a mí eso me hace seguir ahí. O sea, si no lo dejaría, os lo digo de todo corazón, pues que tienen los siguientes, pero es un grupo humano tan maravilloso, tan involucrado, y es que realmente eso, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, y desde luego nosotros, nuestro mundo, lo hemos conseguido. Y desde luego mi mundo personal es mucho mejor, gracias a Rioseco, pero gracias a las voluntarias y los voluntarios y a este proyecto que a mí me emociona sobremanera. Daros las gracias porque todos sois voluntarios y voluntarias. Digo, unos somos los que estamos ahí como más a diario, pero todo el que pasa por Rioseco, respeta Rioseco, compra un calendario en Rioseco, un imán, es un voluntario. Gracias a eso hemos conseguido estar donde estamos y por eso seguimos. Así que gracias, de verdad.